Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando ya algo sobre los procesos cautelares. Hoy que ya tenemos la presentación acá, vamos a retomar el tema ya para ver en pantalla algunas cosas que habíamos platicado con anterioridad, especialmente esta clasificación que toma el código o que establece el código respecto a lo que ahí se denominan providencias cautelares. Entonces, las providencias cautelares, decíamos la clase anterior que el código en su libro quinto tiene un título dedicado a este tema y que además hay algunas que están por ahí dispersas en la legislación. De estas que están reguladas en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, decíamos, bueno, yo creo que ahora sí ya funcionó esto. Entonces les decía que de estas que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil en su libro quinto, las divide en dos, que era lo que hablábamos en la clase anterior. Por una parte lo que el código denomina la seguridad de las personas y por la otra las medidas de garantía. Entonces, en cuanto a esto de la seguridad de las personas, que era un tema que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, en principio tenemos una cierta regulación en el Código Procesal Civil y Mercantil. 2 o 3 artículos que todavía se siguen aplicando, pero que cuando solo teníamos esa regulación, en realidad no nos conducía a mucho la existencia de estas medidas. Esto de la seguridad de las personas, decíamos, es lo que en la práctica se conoce comúnmente como las medidas de seguridad. Y el código, que hasta la fecha sigue teniendo este texto porque no ha sido reformado ni derogado expresamente, dice que para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Y en eso consistían las medidas de seguridad originalmente, es decir, sacar a la persona que estaba siendo víctima de malos tratos, que normalmente era la señora, y llevarla a otro lugar. Pero al final de cuentas eso no tenía mucho sentido ni protegía realmente a la persona, porque si la señora no tenía dónde irse, pues igual de nada servían estas medidas. Y era una pura idea de una protección para efectuar el traslado, sacarla de ahí y llevarla a otro lugar. Y entonces el 517 sigue diciendo que el juez se trasladará donde se encuentre la persona que deba ser protegida para que ratifique su solicitud si fuera el caso, y hará la designación de la casa o establecimiento que deba ser trasladada. Seguramente hará efectivo el traslado a la casa o establecimiento designado, entregará mediante acta los bienes de uso personal, fijará la pensión alimenticia que deba ser pagada si procediere, tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida y le entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Si se tratara de un menor incapacitado, la orden se entregará a quien se le encomiende la guarda de su persona. Lo que sí tenía de interesante y que se sigue aplicando es esa orden para las autoridades a efecto de que le presten la colaboración que fuera necesaria. Pero entonces, como esto decíamos que en realidad no protegía a la persona, hace varios años se emitió esta ley, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y en esta ley ya hay medidas más interesantes de protección que pueden existir para la víctima. Algunos ejemplos que encontramos en los artículos 7, hay varias otras medidas que el juez puede adoptar, pero estas son tal vez las más importantes y las más frecuentes. Ordenarle al presunto agresor que salga de la residencia común. Entonces ya funciona a la inversa y tiene mucho más sentido. Si el señor agrede a su esposa, no es la esposa la que tiene que salir como lo planteaba el Código Procesal Civil y Mercantil, sino el señor el que tiene que abandonar el hogar. El decomiso de armas en posesión del presunto agresor, la suspensión provisional de la guarda y custodia de hijos menores de edad, la suspensión del derecho de visitar a los hijos, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a la víctima, fijar una pensión alimenticia provisional
y disponer el embargo preventivo de bienes. Como les digo, hay otras, pero estas son las principales. Además, esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar ya estableció un plazo, entre 1 y 6 meses. El juez decide y ese plazo es prorrogable. No son medidas de duración indefinida, digamos. Y luego se emitió otra ley que también tiene de alguna manera influencia en este tema, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que en su artículo 9 establece que cuando la víctima es una mujer, las medidas proceden aunque no sea pariente del agresor, porque esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, como su nombre lo indica, lo que trataba de evitar o lo que trata de evitar es la violencia dentro de la familia. Entonces, aquí siendo víctima la mujer, ya esta ley lo amplía, y si la mujer es víctima, pues se le pueden otorgar este tipo de medidas de protección, aunque su agresor o presunto agresor no sea un pariente de ella. En cuanto al tema este de las medidas de seguridad en general, se produce una diferencia sustancial con respecto a lo que pasa con las medidas de garantía, que era de las que estábamos hablando en la ocasión anterior. Las medidas de garantía, decíamos, buscan asegurar el derecho que se va a discutir en un proceso de conocimiento o que se va a tratar de hacer efectivo en un proceso de ejecución. En este caso no, en este caso lo único que se busca es una protección hacia la persona o para la persona. No hay un proceso posterior que se vaya a promover o que se tenga que promover. Simplemente la idea es proteger la integridad de la persona. Normalmente se piensa en la integridad física, pero estas leyes tratan también sobre la violencia psicológica, violencia económica y otros tipos de violencia. Hay una posibilidad de oposición según el artículo 519 del Código, que dice que si hubiera oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelve es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Y entonces, pues más o menos por ahí es lo que tenemos del trámite de estas medidas. Como les digo, en esencia lo que se busca es garantizar la protección de la persona, su integridad, especialmente física, pero no solo física, sino también en algunos otros aspectos, su integridad psicológica, que no se ejerce en su contra violencia económica. Y pues la idea es que cuando el juez otorga estas medidas, le oficie también a las autoridades de policía a efecto de que presten el auxilio necesario en caso de que las medidas fueran infringidas. Una cuestión importante aquí es también tener en cuenta que en la práctica hay muchos casos en los cuales estas medidas efectivamente son necesarias. Y entonces precisamente por eso fue que nació la idea del legislador y se fue ampliando el ámbito de aplicación de estas medidas. Y entonces cuando las medidas efectivamente son necesarias, pues magnífico que existan y que se apliquen y que el juez las otorgue. Pero en la práctica se da en alguna medida un problema, en el sentido de que también vemos con alguna frecuencia que se solicitan estas medidas sin ser necesarias, o dicho más claro, cuando no son ciertos los hechos en que se funda la solicitud de las medidas. Entonces con alguna frecuencia se ve que cuando existen conflictos entre esposo y esposa, alguno de ellos, en muchas ocasiones la esposa, pero también se ven casos en el que quien las pide es el esposo, solicitan estas medidas cuando en realidad no se está ejerciendo en su contra algún tipo de violencia, sino más para tratar de presionar el llegar a arreglos, especialmente de tipo económico, en cuanto al conflicto que tiene. Entonces, con mucha frecuencia, tal vez no con mucha, pero sí con alguna frecuencia, se ve que si el esposo no accede al pago de la pensión alimenticia, que también está malo, por supuesto, si el esposo no accede al pago de la pensión alimenticia, entonces la señora dice que está ejerciendo violencia en su contra y entonces
promueve este tipo de medidas, sobre todo para presionarlo por el lado de que solicita que como medida de seguridad se le otorgue la prohibición al señor de visitar a sus hijos. Más o menos por ahí tratan de forzar los arreglos, que al final de cuentas es incorrecto, sobre todo porque en medio de todo esto quedan los niños, que no deberían tener por qué verse afectados por los conflictos entre sus padres, pero pues por ahí tenemos esta situación. Más o menos claro de qué tratan estas medidas de seguridad. Y entonces ya retomamos lo que estábamos conversando en la clase anterior. Por el otro lado, el código establece las medidas de garantía. Trata en principio el arraigo, del cual ya platicamos, luego la anotación de la demanda, de la cual también ya platicamos, y a continuación el código trata sobre el embargo, que es ya lo que nos corresponde platicar en este momento. El código en su artículo 527 establece la posibilidad de que dentro de las medidas de garantía se otorgue un embargo. Y entonces dice, podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costes, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Aquí ya no es tan, al final de cuentas, en cuanto a las 6 medidas de garantía que contempla el código, la regulación es bastante escueta. Un artículo en la mayoría de casos, 2 o 3 a lo sumo en el caso de la RAI, y nada más. Pero en cuanto a la procedencia de la anotación de demanda, era un poco más claro el código, como veíamos en la clase anterior, por lo menos dice que esta procede cuando se está discutiendo la constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles que estén inscritos en algún registro público. Aquí ya no es tan claro el código, pero sí podemos de la redacción de este artículo empezar a tener alguna claridad respecto a cuál es el objetivo de esta medida y en qué casos procede. Entonces dice que puede decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costes. Entonces, el embargo procede esencialmente para garantizar mis derechos cuando el proceso que estoy promoviendo o que voy a promover, lo que tiene por objeto es el cobro de una suma de dinero. La idea en el fondo, en cuanto al embargo, es eventualmente rematar los bienes. Y entonces, pues la idea sería, si a mí lo que me interesa es que me paguen una determinada suma de dinero, yo, mediante el embargo, lo que voy a buscar es una de dos cosas: o que quede afectada a las resultas del proceso una cierta cantidad de dinero propiedad del demandado o del futuro demandado, como en el caso de cuando se le embarga una cuenta bancaria o se le embarga el porcentaje legal de su salario, etc. Entonces ahí vamos a tener a disposición del juez una cierta cantidad de dinero, y entonces a mí me interesa que me paguen una cantidad de dinero, lo que está a disposición del juez como consecuencia del embargo también es una cantidad de dinero, y cuando llegue el momento, pues simplemente ordenaré al juez que me entreguen mi dinero y se acabó el problema. Ahora también pudiera ser que yo no logro afectar directamente dinero, sino algún otro tipo de bienes, un bien inmueble, un vehículo o cualquier otra cosa. Y entonces en ese caso el objetivo final o la idea final del embargo es que eventualmente sus bienes se puedan rematar para transformarlos en dinero, y entonces sí que me paguen mi dinero que estoy reclamando o que voy a reclamar, ¿sí? Yo, pero aquí también no solo se podrían como líneas de carros, cosas así, sino que también se podrían embargar ventas o se pueden embargar ventas. Sí, por supuesto. Por eso les decía, puede ser que yo logre embargar dinero en cuentas bancarias, por ejemplo, el porcentaje legal del sueldo, descubro que usted es acreedor de otra persona y puedo embargar ese crédito, etc. Dinero en general se puede embargar. Pero también es posible, si no hay dinero disponible o de alguna forma lo que logré averiguar en mi investigación patrimonial es que la persona es dueña de un bien inmueble,
Entonces, puedo pedir el embargo del bien inmueble y eventualmente pediré que ese bien inmueble se remate para que me paguen mi dinero que estoy reclamando. Entonces, una de las diferencias que puede haber entre el embargo y la segunda demanda es de que el bien para embargar debe estar a favor del demandado, específicamente. No necesariamente, pero sí. Vamos a ver. Para que proceda una anotación de demanda, el bien inmueble tiene que estar a nombre de algún demandado. Entonces, si por ejemplo se trata de un caso de una nulidad de un negocio jurídico, entonces dijimos, la regla de oro en esos casos es, si usted demanda la nulidad de un negocio jurídico, tiene que demandar a todos los que fueron parte en ese negocio jurídico y además a todos los que podrían verse afectados por esa declaración de nulidad. Entonces, usted demanda al comprador y al vendedor, pero resulta que además ese bien ya se trasladó de propiedad a una tercera persona, entonces demanda a los tres. Para que tuviera algún sentido la anotación de demanda, el bien tendría que estar a nombre de alguno de esos tres. Si no, no se puede decretar la anotación de demanda, porque eso sí es común a todas las medidas de garantía. Las medidas de garantía solo pueden afectar a aquel que es demandado si usted la pide en la demanda, o al que va a ser demandado si la pide antes de la demanda. No se puede afectar a un tercero. Entonces, si usted solo demandara, por ejemplo, al comprador y al vendedor y no demanda a este nuevo propietario, entonces su demanda de nada sirve porque no puede afectar a este nuevo propietario. Pero para efectos de la medida precautoria, el juez le podrá decretar la anotación de la demanda, porque usted pide que se decrete la anotación de demanda sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, punto. Y el juez en ese momento no sabe a nombre de quién está el bien. El juez le decreta la anotación de la demanda, le da su despacho, pero cuando usted lo lleve al registro de la propiedad, el registrador no lo va a operar. Le va a decir que no se opera el despacho porque ni Juan ni Pedro tienen tienen derechos inscritos sobre ese bien, sino que está a nombre de María, que es la nueva compradora, y entonces su anotación de demanda ahí no sirve. Entonces, el bien, para poder ser objeto de una anotación de demanda, tiene que estar a nombre de algún demandado. Ahora, en el embargo, es más concreto lo que busco, porque digamos, en el ejemplo este que teníamos con la anotación de demanda, yo lo que quiero es finalmente resultar siendo propietario de este bien como consecuencia de todo el proceso. Lo que me interesa es el bien. En los casos del embargo, cuando hay una deuda, una obligación de pago, lo que me interesa es que me pague usted, que es mi deudor. Y por eso es más directo o más tangible, digamos, el hecho de que voy a embargar bienes que sean de propiedad de usted, sus cuentas de banco, sus vehículos, sus bienes inmuebles, lo que usted quiera. Pero es una relación más directa entre acreedor, es de hecho una relación entre acreedor y deudor lo que existe. Entonces es más tangible, como le digo, la necesidad esa de que el bien sea un bien propiedad suya. Pero al final de cuentas, más o menos lo mismo ocurre en el otro caso. Si el bien no es propiedad de alguno de los demandados, la anotación de la demanda no procede. ¿Cómo así? Cuando yo, como se dijo en el ejemplo, quería demandar la nulidad de un negocio jurídico, Ajá. en este caso se procede la anotación de demanda, porque yo lo que quiero es el bien. Entonces, cuando yo quiero, digamos, hacer unos daños y perjuicios, puedo embargar cuentas o propiedades para asegurar el dinero de los daños y perjuicios que tengo que recibir. Ese es el fin en general, digo. Sí. De hecho, las diferencias en concreto las vamos a ver en un momento, pero más o menos por ahí va la idea. ¿Qué manda? A pesar de que acá es poco lo que regula sobre el embargo, Ajá. sí aplican algunas prohibiciones de otras normativas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay para el embargo como que no se puede embargar el bien, que es el único bien que tiene una persona, porque como que constituye el único bien que tiene una persona. No es tan cierto eso que usted dice. Sí aplican las prohibiciones, o mejor dicho, las disposiciones que establecen ciertos bienes inembargables o ciertas restricciones a la posibilidad del embargo. Pero no hay una norma que establezca tan así como usted lo dice, que si una persona solo tiene un bien no se le puede embargar. Lo que sí
existen son disposiciones, por ejemplo, si el bien está constituido en patrimonio familiar, el patrimonio familiar es inembargable. Los instrumentos para que la persona ejerza su oficio son inembargables, y así el código tiene una lista bastante grande de bienes inembargables, y además la lista se hace mucho más grande si vemos otras disposiciones que están por ahí dispersas en la legislación, pero todas esas disposiciones sí son aplicables. Entonces, lo que establece la norma, lo que podemos deducir en este momento de este artículo 527, es que esta medida de embargo va a ser procedente cuando existe una relación entre acreedor y deudor, y lo que yo quiero es el pago de esa obligación que tiene para conmigo el demandado o el que va a ser demandado, y por eso dice aquí que podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costes. Y luego, ya más o menos por el lado de la última pregunta que hacía, dice que para este efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Y entonces nos vamos al artículo 301 en adelante. No los vamos a ver todos estos artículos tienen algo interesante, pero vamos a ver nada más algún par de ellos. El artículo 300, los artículos del 301 en adelante están dentro de la regulación de la ejecución en vía de apremio. El código, se recordarán ustedes cuando vimos la materia del juicio ordinario, que hacíamos una clasificación de los distintos tipos de procesos. Dentro de ellos decíamos que hay unos de ejecución, esos de ejecución decíamos que existen procesos de ejecución singular y procesos de ejecución colectiva. Les decía yo que toda esa clasificación no necesito que se la aprendan para efectos de este curso. Sigue siendo aplicable esto, nada más los quiero más o menos ubicar de qué estamos hablando, no me interesa que se aprendan esta clasificación. Entonces, dentro de esos procesos de ejecución singular, la ley contempla varios. Si quieren, veamos la diapositiva aquí para tenerlo un poco más gráficamente. Entonces, la ley, decíamos, contempla varios. Uno de ellos es la ejecución en vía de apremio. Entonces, creo que ahí no alcanzar a leer, vamos a apagar un momento esta luz. Ahí. Entonces, pues quitando las otras categorías de procesos o de procedimientos, se recordarán que aquí en la gráfica esta teníamos un círculo dividido en 4 partes, y entonces teníamos una de esas partes eran los procesos de conocimiento, otra estos procesos de ejecución, otra era lo que el código denomina procesos especiales, y otra era algunos trámites por ahí específicos en la ley, como las diligencias de prueba anticipada y algunos otros. Entonces, de lo que nos interesa en este momento, los procesos de ejecución, decíamos, la ley establece procesos de ejecución singular, procesos de ejecución colectiva. Los de ejecución colectiva, el concurso voluntario de acreedores, el concurso necesario de acreedores y la quiebra. De ejecución singular tiene la ejecución en vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, que hay de 4 tipos, y las ejecuciones de sentencias, que hay de ejecuciones nacionales y de ejecuciones extranjeras. Entonces, por su desarrollo legislativo, no tiene mucho sentido que cuando los temas se van repitiendo en cuanto a diferentes tipos de procesos, se vayan repitiendo las normas. Por eso es que si vemos el juicio ordinario, tiene su regulación completa. Cuando el próximo semestre ustedes vean el juicio sumario y el juicio oral, ahí solo van a ver ustedes algunas pequeñas diferencias en el trámite con respecto al juicio ordinario. Por ejemplo, el trámite general del juicio oral está como en 7 artículos, 8 artículos más o menos, 9 artículos, bueno, algo por ahí, creo que son 10. Pero la cosa es que están unos poquitos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. El trámite general del juicio sumario
igual está en 6 o 7 artículos nada más y se acabó, mientras que el trámite del juicio ordinario son más de 100 artículos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que se vuelva a establecer para el juicio sumario, por ejemplo, cómo se diligencia una prueba de declaración de las partes y otra vez para el juicio oral si ya está en el trámite del juicio ordinario. Entonces, más o menos lo mismo pasa con la regulación de los procesos de ejecución. Y en cuanto al proceso de ejecución, que el código tiene una regulación completa, que en realidad no es un proceso sino un procedimiento, es en cuanto a la ejecución en vía de apremio. Ya el juicio ejecutivo pues tiene algunos complementos nada más la ley, y las ejecuciones especiales mucho más, un par de artículos o un artículo nada más para cada una de ellas y se acabó. Entonces, la idea de la ejecución en vía de apremio es, partiendo de ciertos títulos, en todos los procesos de ejecución singular necesito tener un título ejecutivo, es decir, un cierto documento al cual por su misma naturaleza la ley establece que ya no tengo necesidad de acudir a un proceso de conocimiento para que se discuta la existencia del derecho o de la obligación que a mí me interesa, sino que ese derecho o esa obligación ya está contenido en ese documento, y ese documento es de tal naturaleza que pues ya no se necesita discutir, ya simplemente se necesita llevar a cabo algunos trámites para que esto sea efectivo. Y entonces, en la ejecución en vía de apremio, el código establece en su artículo 294 ciertos documentos que me sirven de título para acudir a ese proceso de ejecución. Y lo interesante, a donde quiero llegar con todo esto, es que para todos esos casos se necesita que lo que se esté reclamando sea una cantidad de dinero. Recordarán ustedes que hemos dicho que prestaciones hay de hacer, de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, para efectos de la ejecución en vía de apremio, no me interesan las prestaciones de hacer, no me interesan las prestaciones no me interesan las prestaciones de hacer, tampoco las de no hacer, y de las de dar, solo me interesan las que son de dar dinero. Cuando es dar cualquier otra cosa, un bien inmueble, algún otro bien mueble que no sea dinero, no me interesa. Se tiene que tratar de la obligación de pagar una cantidad de dinero. Por eso dice en el primer párrafo de este artículo 294, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, y a lo que nos interesa, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, para que proceda esta ejecución en vía de apremio, lo que yo tengo que estar buscando es que me paguen una cantidad de dinero. Lo mismo pasa con el juicio ejecutivo. Ya si son otro tipo de obligaciones, probablemente será aplicable a alguno de los otros procesos de ejecución. Entonces, partiendo de esa idea de que lo que interesa es en la ejecución en vía de apremio es que me paguen una cantidad de dinero, a partir de su artículo 301, el código trata sobre el embargo. Y entonces el embargo en la ejecución en vía de apremio es una etapa del procedimiento. Si quieren, todo esto es materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil 3. Ahorita solo me interesa ubicarlos en por qué está esta regulación en el artículo 301 y siguientes del código, y por qué es que el código lo trata en dos partes distintas. En ese orden de ideas vamos a ver rápidamente una gráfica aquí del proceso o procedimiento de ejecución en vía de apremio. Bueno, entonces aquí al inicio dice la diapositiva esta sin garantía real, porque la ejecución en vía de apremio, una de las posibilidades es que se promueva cuando existe una hipoteca. Entonces, en el caso de la hipoteca tengo una garantía real, ya no necesito embargar, sino lo que necesito ver es cómo embargo ese bien inmueble que está hipotecado.
Entonces, lo que nos interesa para ubicarnos aquí es este procedimiento de la ejecución en vía de apremio cuando no tiene una garantía real. Les insisto, no me interesa que se aprendan el procedimiento porque eso lo verán ustedes en un par de semestres. Lo que me interesa es ubicar el tema del embargo. Entonces, dentro del trámite de la ejecución en vía de apremio, empezamos con una solicitud inicial que básicamente sería una demanda, pero como en realidad esto no es un proceso, pues lo denominamos solicitud inicial. Acompaña un título ejecutivo que el juez va a calificar. Si el juez le da trámite a mi demanda, en su resolución le da trámite a la solicitud, dice, ordena librar mandamiento de ejecución, que ya es la orden al ministro ejecutor del juzgado para que haga el requerimiento y practique el embargo. Ordena requerir de pago al ejecutado, es decir, un empleado del organismo judicial va a llegar con el ejecutado y le va a decir, señor, a usted en este proceso, además de notificar, le va a decir, señor, a usted en este proceso le están reclamando 1.000.000 de quetzales, ¿los quiere pagar de una vez? Y entonces el ejecutado pues podrá decir, como no, aquí está, lléveselo, que normalmente no pasa. Yo sí conozco un caso en el que pasó, pero porque lo reclamado eran como 200 quetzales o una cosa por el estilo. Lo normal es que no, y entonces si no paga, dice la ley que entonces hay que proceder a practicar un embargo. Entonces se hace este mandamiento de ejecución, que es la designación de esta persona que va a ir a hacer el requerimiento, y se practica esta notificación y el requerimiento de pago. En esta parte verde que ven ustedes aquí es para separar qué pasa cuando este ejecutado interpone excepciones en esa ejecución en vía de apremio, que es un mecanismo de defensa. Entonces, en la ejecución en vía de apremio, para que el trámite pueda continuar, se necesita que pasen dos cosas: que transcurra el plazo que tiene esta persona para interponer sus excepciones sin que las interponga, o bien que efectivamente interponiéndolas se tramiten, que es un procedimiento de los incidentes. Eso es una parte del tema. Y la otra parte del tema es que se embargue una cantidad de dinero. Como el objeto, ya lo decíamos según el artículo 294, es que el título ejecutivo traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Lo que a mí me interesa con todo este trámite de la ejecución en vía de apremio es que me paguen una cantidad de dinero que me debe. Entonces, la ejecución no puede llegar a ninguna parte si no logramos tener asegurado ese pago mediante el embargo de un bien. Entonces, si el ejecutado no paga, se decreta el embargo, se ejecuta el embargo, es decir, se libra el oficio para que el cajero pagador le embargue su porcentaje legal del sueldo, si ese fue el embargo que se decretó, o se libra el oficio para que el gerente del banco embargue una cuenta, si ese fue el embargo que se decretó, o se libra el despacho para que el registrador de la propiedad embargue el bien inmueble, si eso fue lo que se decretó. Y entonces, pues una vez que se practicó el embargo, si continuáramos aquí viendo qué pasa con el trámite de la ejecución, llegamos a la parte esta donde se rematan los bienes. Es decir, cuando lo que se embargó no fue dinero, si se embargó dinero es un poco más fácil, porque solo se hace la liquidación y ya le ordenan a que tiene el dinero que me entregue la cantidad que se me debe. Pero si no se embargó dinero, si se embargó un bien inmueble, un vehículo o cualquier otra cosa, hay que rematarlo para convertirlo en dinero y después que ya me paguen mi dinero, que es lo que a mí me interesaba. Entonces, toda esta gran vuelta la fuimos a dar porque en el proceso de ejecución el embargo no es necesariamente una medida precautoria. El embargo es una etapa necesaria del procedimiento. Si no hay embargo, el proceso de ejecución, que no tiene garantía real, el proceso de ejecución en vía de apremio no puede llegar a alguna parte, porque toda la idea del proceso de ejecución es que me paguen una cantidad de dinero. Entonces necesitamos que se practique el embargo. Aparte de este embargo que vemos acá, el que estamos viendo en el 527, lo que estamos viendo en estos artículos de las medidas de garantía, dice, está todo bajo la sombría de un libro quinto del Código que se denomina Alternativas Comunes a todos los procesos.
Entonces, yo una medida precautoria de embargo la puedo pedir para un juicio ordinario, la puedo pedir para un juicio sumario, la puedo pedir para un juicio oral, la puedo pedir también para una ejecución en vía de apremio. Entonces, es distinto ese embargo del que trata el artículo 527 de este otro del que tratan el artículo 301 y siguientes. Este 301 y siguientes es una etapa necesaria para que se pueda tramitar el proceso de ejecución. Entonces, y de hecho lo normal es que en un caso como este yo pidiera 2 embargos. En mi solicitud inicial pido, que de hecho aquí lo dice que en esta letra pequeñita puede solicitar medidas precautorias. En esta solicitud inicial, en esta demanda entre comillas, yo puedo pedir medidas precautorias. Y dentro de esas medidas precautorias, pues lo lógico sería que pidiera un embargo. Si yo inicio una ejecución en vía de apremio que no tiene garantía real, en mi solicitud inicial puedo pedir que, por ejemplo, embarguen un bien inmueble de esta persona. Y ahí el embargo funciona exactamente igual que un juicio ordinario, por ejemplo. Me dan mi despacho para llevarlo al registro de la propiedad, lo llevo, me lo operan, etc. Y después empezamos a tramitar ya el proceso de ejecución. Llegamos al punto en el que a este señor le requieren de pago y no paga. Y entonces, ese embargo que el juez decretó aquí en su primera resolución es solo una medida precautoria. De todos modos, hay que cumplir con este embargo. El código, cuando trata este embargo de acá, lo trata simplemente bajo el nombre de embargo. En la práctica, como para tratar de diferenciar esto del embargo precautorio, acostumbran decirle a este embargo definitivo, que es totalmente incorrecto. El embargo no tiene efectos definitivos. Si ustedes ven aquí, dice se decreta el embargo, se ejecuta el embargo, y luego la secuencia de la tramitación viene por todo esto, hasta que llegamos a una parte aquí que dice escrituración. Mientras esto no haya ocurrido, mientras no le hayan, digamos que es un bien inmueble, mientras no se lo hayan rematado al ejecutado, no se haya llevado a cabo la liquidación, le hayan fijado su plazo para que pague, y luego su plazo para que otorgue la escritura traslativa de dominio, no lo otorgue, y el juez me otorga esa escritura y ahora yo soy dueño del inmueble, él simplemente puede pagar el monto al que ascendió la liquidación y se acabó el proceso de ejecución. No tiene efectos definitivos. Entonces es incorrecto denominar a este embargo como definitivo. Además, la ley no usa esa terminología. Este es simplemente embargo, y del que estamos platicando aquí en el artículo 527 lo podemos denominar como un embargo precautorio, y ahí podemos hacer la diferencia. Si hablamos de embargo a secas, estamos hablando de del proceso de ejecución, y si hablamos de embargo precautorio, hablamos del que trata el artículo 527, que es aplicable a cualquier proceso. ¿Está más o menos clara la idea? Sí. Es antitécnico, totalmente. Entonces, al presentar un memorial de estos, tendríamos que poner embargo precautorio. Lo puede hacer de dos formas. Puede hacer referencia a embargo precautorio, o puede decir que como medida precautoria se decreta el embargo, o que precautoriamente se decreta el embargo. Entonces, lo que me interesaba con este par de diapositivas que vimos por acá es establecer esa distinción y más o menos la ubicación de por qué en el código, en su artículo 527, solo medio menciona algo del embargo y luego nos remite al 301 y siguientes. Entonces, por eso es que si vemos la redacción del 527, dice que para este embargo precautorio son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. O sea, son dos cosas distintas, y solo de forma supletoria aplico lo que tiene el artículo 301 y siguientes, que son para el proceso de ejecución. Entonces, del 301 y siguientes, les decía, hay que leer todas las normas, pero vamos a platicar aquí de algún par de ellas. El 301 dice: el acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo. Lo siguiente ya no nos interesa tanto, pero la idea aquí es que yo le puedo decir al juez qué es lo que quiero que se embargue.
Si quiero que le embargue su porcentaje legal del sueldo a este señor, que le embargue sus cuentas bancarias, que se embargue alguna acreeduría que este tiene frente a algún otro, etc. Luego me interesa el artículo 305. El ejecutor nombrará depositario de los bienes embargados a la persona que designe el acreedor, detallando los bienes lo más exactamente posible, a reserva de practicar inventario formal si fuera procedente. Pero lo importante aquí de destacar es que cuando se decreta un embargo, la regla general es que hay que nombrar un depositario. Es una regla general que tiene sus excepciones. Cuando el embargo es de un bien inmueble o de un bien mueble que esté inscrito en un registro público, la forma en que se lleva a cabo es anotando de embargo ese bien. Es decir, si voy a pedir el embargo de un bien inmueble, pues simplemente me dan mi despacho, lo llevo al registro de la propiedad, el registro de la propiedad lo opera y ahí ya tengo mi embargo. No necesito ni puedo pedir que se nombre un depositario y que este bien se le entregue en depósito a la persona. Pero si fuera, por ejemplo, el embargo de una cuenta bancaria, si ustedes ven la redacción de una petición en ese caso, yo le pido al juez que se decrete precautoriamente el embargo sobre las cuentas bancarias que el señor fulano de tal pudiera tener en los bancos del sistema y se libren los oficios respectivos, nombrando como depositario del embargado a los respectivos gerentes. Y el juez efectivamente cuando me da el oficio le dice al gerente, usted embargue la cuenta de ese señor y queda usted como depositario del embargado. Lo mismo si fuera el embargo de un sueldo, por ejemplo. Libra el oficio al cajero pagador de la empresa y le dice, reténgale cada mes el porcentaje legal del sueldo y queda usted como depositario de lo embargado. Entonces ya está una responsabilidad ahí a cargo de aquel que tiene que resguardar el dinero a disposición del juez. En estos casos concretos no podemos solicitar que un tercero sea el depositario de... Pues no existe una prohibición, pero lo más probable es que si usted lo pidiera de esa forma, el juez se lo denegaría, porque la persona idónea en ese caso es el gerente del banco o el cajero pagador de la empresa, porque lo que usted está haciendo en este momento es simplemente pidiendo como que se aparte un cierto dinero para que, hay que recordar que aquí estamos hablando, el tema que nos interesa para este curso es únicamente el embargo como una medida de garantía. Quiero garantizar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Entonces, todavía el juez no ha dicho, sobre todo si es un proceso de conocimiento lo que quiero garantizar, el juez no ha dicho ni siquiera usted tiene la razón. Entonces, todavía no podemos avanzar tanto en ese tema. Hay una excepción clara a esa regla, que es cuando se trata de un proceso sobre pensiones alimenticias. Ahí sí, por ejemplo, si fuera el porcentaje legal del sueldo, que eso ya lo van a ver el próximo semestre, pero si fuera, por ejemplo, el porcentaje legal del sueldo, se libra el oficio, hay que pedirlo de esa forma, pero si usted lo pide así, el juez se lo concede, hay que pedir, se libra el oficio, indicándole al cajero pagador que le debe retener el porcentaje legal del sueldo cada mes a este señor, y los retenidos se los tiene que entregar a la señora, pero es porque se trata de pensiones alimenticias. Fuera de eso, pues simplemente tendrá que irle descontando en el caso del embargo del sueldo el cajero pagador su porcentaje legal del sueldo. Cuando el juez, cuando usted como demandante o ejecutante quiera saber cuánto hay retenido, le pide al juez que le solicite un informe a este señor y le dirá, pues ya tengo retenido 50,000 quetzales y la obligación era por 40,000, entonces a lo mejor dice usted, pues ya podemos avanzar a lo siguiente porque ya está embargado la cantidad de dinero que a mí me interesaba. O siendo los mismos 50,000 quetzales lo que está retenido, usted estaba reclamando 200,000, pues hay que esperar algún tiempo más a que se junte la cantidad reclamada. Pero la idea aquí es, esto queda a disposición del juez. Si finalmente, después de todo, el juez dice, pues efectivamente usted tenía la razón, hay que pagarle sus 50,000 quetzales, y libra un oficio de este señor y le dice, de todo lo que tiene ahí retenido, dele 50,000 quetzales a este señor. ¿Sí? Y el depositario solamente en la solicitud de medidas probatorias se pone en las peticiones, uno de los hechos también hacer mención del depositario. No hay que, es un tema puramente accesorio y de remate de la petición nada más. Entonces, tenemos el tema del depositario.
No lo vamos a ver, pero su compañera por allá atrás preguntaba sobre los bienes inembargables. El artículo 306 dice no podrán ser objeto de embargo los siguientes bienes. Y tiene todo un listado por ahí. Tiene 12 incisos el código. Y luego si usted ve dispersas en la legislación, encuentra fácil unas 15 o 20 disposiciones más que tratan sobre bienes inembargables. Y entonces ya va tratando temas específicos como el embargo de sueldos en el artículo 307. Nos interesa el 308, todo embargo de bienes inmuebles o derechos reales se anotará en el respectivo registro de la propiedad inmueble, para lo cual librará el juez de oficio el despacho correspondiente. Luego algunas eventualidades que pueden darse con respecto al embargo. 309, ampliación del embargo. Si lo embargado no es suficiente, puedo pedir que se amplíe el embargo y que embarguen algunos otros bienes. Reducción del embargo a la inversa. Si embargué 5 bienes inmuebles y con uno de ellos era suficiente, el ejecutado o el demandado puede pedir que se reduzca ese embargo. Sustitución de bienes embargados. Si le embargo la finca A esta persona, pero resulta que esa la quería vender y es dueño de una finca B, con la cual igual se garantizaría el cumplimiento de la obligación, el demandado puede decir, señor juez, desembárgueme la finca A y embárgueme la finca B. Y por ahí tenemos las disposiciones a que nos remitía el artículo 327, el artículo 527. Entonces, les ha estado llamando la atención a ustedes qué diferencias hay entre el embargo y la anotación de demanda. Fundamentalmente hay dos diferencias en cuanto a estas dos medidas precautorias. La más importante de las dos es en qué casos procede, es decir, para garantizar qué tipo de derechos o qué tipo de obligaciones. La anotación de demanda, lo veíamos la clase anterior, procede cuando se pide la constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles que estén inscritos en algún registro público. Pero la idea es, para que proceda la anotación de demanda, el objeto de discusión tiene que ser el mismo bien sobre el que va a recaer la medida, en este caso la anotación de demanda. Y la idea es que si yo obtengo un resultado favorable en ese proceso, directamente exista una afectación sobre los derechos reales que pesan sobre ese bien, que puede ser el derecho de propiedad, pero puede ser algún otro, como en el caso, vimos el ejemplo de la constitución de una servidumbre. Si yo quiero que se constituya una servidumbre sobre un bien, demando obviamente a su propietario y puedo pedir una anotación de demanda sobre ese bien. A mí no me interesa la propiedad del bien, pero sí me interesa que se constituya una servidumbre, que también es un derecho real. Entonces, para que proceda la anotación de la demanda, el objeto de discusión tiene que ser precisamente el bien sobre el que va a recaer la medida, y la idea del proceso, en principio, debe ser una afectación a los derechos reales sobre ese bien. En el embargo no. En el embargo yo lo que pretendo es simplemente garantizar el cumplimiento de una obligación patrimonial en general. Hay alguien que tiene para conmigo una obligación y yo quiero garantizar el cumplimiento de esa obligación. En realidad, para efectos del embargo, por lo menos teóricamente, me daría lo mismo cualquier bien que se pudiera embargar. Lo que quiero es garantizar que me pague mis 100,000 quetzales que me debe el demandado o el ejecutado. Si eso lo puedo garantizar con un vehículo que le logro embargar, magnífico. Si lo puedo garantizar con el embargo de una cuenta bancaria, magnífico. Si lo puedo garantizar con el embargo de un bien inmueble, magnífico. No interesa. En alguna medida pudiera ser que el mismo bien tenga alguna relación con el caso, pero no es indispensable. Por ejemplo, yo soy ingeniero, celebro un contrato de obra, me comprometo a construir una casa en un bien inmueble y efectivamente construyo la casa. De conformidad con el plan de pagos,
durante el transcurso de la obra me tenían que pagar el 70% de la obra, del precio de la obra, efectivamente me lo pagaron, me restan un 30%. La obra costaba 2 millones de quetzales, ese 30% son 600,000 quetzales. Yo le entrego su obra al dueño y no me paga mis 600,000 quetzales. Entonces, a mí en ese caso lo que me interesa es el cumplimiento de una obligación patrimonial en general. A mí me daría lo mismo embargarle, tal vez un vehículo no, pero unos 2 o 3 vehículos al demandado que cubrieran esos 600,000 quetzales, o una cuenta bancaria que cubriera esos 600,000 quetzales. Tal vez no me haría mucha gracia que fuera el porcentaje legal del sueldo, porque muy probablemente nos tardaríamos algunos años en que se juntara la cantidad, pero si no hay otro remedio, pues magnífico. Pero en ese contrato estaba involucrado un bien inmueble, que era propiedad de este señor. Si el bien inmueble, cuando yo voy a plantear mi demanda, sigue siendo propiedad de este señor, yo puedo embargar ese bien, no hay ningún problema. Pero es algo que puede ocurrir o no, el que ese bien de alguna manera esté involucrado en el tema. Pero para efectos del embargo, no me interesa el bien en particular, sino me interesa con cualquier bien garantizar que me paguen mi dinero que me deben. Entonces, ¿estamos claros con esa diferencia? Sí. No sé si aplica lo mismo en el caso con la demanda, que uno puede aún así anotar la demanda, extinguir o modificar dicho bien inmueble embargado. Extinguir o modificar, enajenar. Enajenar, sí. O sea, si yo lo demando a usted y como medida precautoria pido la anotación de demanda y el juez la concede y se ejecuta la medida precautoria, usted puede vender ese bien. Lo mismo pasa si lo que yo pedí fue un embargo. Si yo pido un embargo sobre este bien y el juez lo decreta, pues usted puede vender el bien, que era más o menos lo que veíamos la clase anterior. Cuando el código trata sobre las anotaciones, el código civil, pero no sobre específicamente la anotación de demanda, sino sobre las anotaciones registrales, dice en su artículo 1149, podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. Y dice, primero, el que demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o la cancelación o modificación de esto. Ahí en ese inciso primero está tratando sobre la anotación de la demanda. El segundo dice, el que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. Y ahí está hablando sobre el embargo, una anotación de embargo. Entonces, ambas anotaciones registrales tienen el mismo tratamiento, ambas son anotaciones registrales. Y si usted va a algunos artículos más adelante, al 1163, dice los bienes inmuebles o derechos reales anotados. Aquí está hablando de anotación registral, no específicamente de anotación de demanda. Cubre con esto tanto la anotación de demanda como la anotación de embargo. Dice que esos bienes podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. Entonces, el régimen en cuanto a ese tema es exactamente lo mismo para los dos. Entonces, la primera diferencia es esa. Si el proceso versa específicamente sobre ese bien y si yo espero de ese proceso una afectación a los derechos reales sobre el bien, lo que pido es una anotación de demanda. Si el proceso no versa específicamente sobre ese bien, yo lo que quiero es garantizar el cumplimiento de una obligación patrimonial en general, aunque el bien de alguna manera pudo haber estado involucrado en la relación entre las partes, como en el caso de este contrato de obra, lo que pido es un embargo. La otra diferencia es en cuanto a qué tipo de bienes procede. La anotación de la demanda solo procede en cuanto a bienes inmuebles o en cuanto a bienes muebles que estén inscritos en algún registro público, porque en algún lado hay que anotar esa demanda. El embargo procede en cuanto a cualquier tipo de bien. Pueden ser inmuebles, pueden ser muebles inscritos en un registro público, o pueden ser muebles que no estén inscritos en un registro público. En todos esos casos procede el embargo. ¿Estamos claros ahí? ¿Entonces corrió con algo? Es que, por ejemplo, quiero ver si me estuvieran demandando la rescisión de un contrato de compraventa. Ajá. Lo que yo tendría que pedir tal vez sería a la anotación de demanda. Sin tal vez. Usted tendría que pedir la anotación de demanda porque
al quedar sin efecto ese contrato, si usted pide la rescisión de un contrato, el contrato, y obviamente se obtiene una sentencia favorable, el contrato quedaría sin efecto. Al quedar sin efecto el contrato hay que regresar las cosas a su estado anterior. Digamos que usted era la anterior dueña del bien, ese regresar las cosas a su estado anterior quiere decir que el bien va a regresar a ser propiedad de usted. Y entonces va a haber una afectación en los derechos reales sobre el bien, y por lo tanto para garantizar eso, usted lo que pide es una anotación de demanda. Para que vea cómo no le serviría en este caso un embargo. ¿Cuál dijimos que es el fin último en el que estoy pensando cuando embargo un bien? ¿Qué manda? La cantidad que se va a obtener derivado de la... Sí, tal vez la pregunta no estuvo bien. Ese es el fin último, pero el penúltimo es el que alguien dijo por ahí, rematarlo. Entonces, cuando yo pido el embargo sobre un bien, estoy pensando en rematarlo para efectivamente obtener esa cantidad de dinero. Entonces, en el caso del ejemplo, usted lo que quiere es que quede sin efecto ese contrato de compraventa y regresar a ser dueña del bien. No le interesa rematarlo. Entonces el embargo ahí no procede. ¿Estamos con el embargo? Luego tenemos el secuestro. Y en el secuestro tiene la ley una subredacción un poco, que por lo menos para mí, que no es de mi completo agrado. Dice, el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Hasta ahí va todo bien. Entonces, ¿en qué consiste en el secuestro? Desapoderar la cosa de las manos del deudor. Se la quitamos, se la entregamos a un depositario, y este depositario se va a tener que hacer cargo del cuidado de la cosa y no puede usarla para su disfrute personal. Cuestión importante ahí entonces es, cuando yo pido un secuestro, siempre tengo que proponer un depositario, porque este sí ya va a ser un depositario en todo el sentido de la palabra. Va a ser alguien que va a recibir el bien. Vamos a ver en un momento que el secuestro solo procede sobre bienes muebles, nunca sobre bienes inmuebles. El secuestro solo procede sobre bienes muebles. Entonces va a agarrar la cosa que es un bien mueble y se la va a llevar a guardarla a algún lugar, a alguna bodega de su casa, donde sea. Entonces, pues necesito siempre proponer un depositario cuando pido un secuestro. Cuando pido un embargo, no. Ya vimos, si se trata de inmuebles, pues simplemente se anota en el registro de la propiedad. Si se trata, por ejemplo, de cuentas bancarias o de porcentaje legal del sueldo, pues simplemente digo que sea el gerente del banco o el cajero pagador de la empresa, o etcétera. Entonces, simplemente en esos casos del embargo, cuando se designa como depositario al gerente del banco o al cajero pagador de la empresa, para que esta persona tenga una responsabilidad incluso penal si no resguarda adecuadamente ese dinero que está quedando a disposición del juez. En el secuestro, si hay que recibir físicamente el bien, llevarse al otro lado, y entonces tengo que proponer un depositario. Este depositario tiene que aceptar el cargo, se lo tienen que discernir para ya poder hacer efectivo el secuestro. Entonces hasta ahí va todo magnífico, se cumple mediante el desapoderamiento de la cosa de las manos del deudor. Es entregado en depósito a una persona, está perfecto. Luego dice, en igual forma se procederá cuando, y establece algo por ahí. Entonces parecería que la ley tiene dos supuestos distintos. Uno, el primer párrafo, que no dice en qué caso procede, solo dice cómo se cumple el secuestro, y luego dice en igual forma se procederá cuando. En realidad, la idea más o menos general es que esta es una deficiencia de redacción de la ley, y que en realidad este segundo párrafo no está tratando sobre un supuesto distinto, sino está estableciendo cuál es el caso de procedencia de la medida de secuestro. Y entonces dice, se procederá en esta forma cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, bienes muebles en general, porque los semovientes, derechos de acciones también son bienes muebles, o que se constituya, modifica o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Entonces el secuestro en la práctica, por lo menos en la mayoría de casos, funciona como un equivalente a la anotación de demanda, en el sentido de
¿en qué casos procede? Cuando se está discutiendo sobre ese bien en particular, si es un bien inmueble, procede la anotación de la demanda. Cuando se está discutiendo sobre ese bien en particular, si es un bien mueble, procede el secuestro. Entonces, un caso bastante frecuente que se ve de estos secuestros es, tal vez no bastante frecuente, tal vez antes era un poco más frecuente, pero igual se ven algunos casos todavía, es cuando yo compro un bien mueble, especialmente un vehículo, con pacto de reserva de dominio. Eso lo vieron ustedes en su clase de Derecho Civil. Eso lo que quiere decir es que lo voy a pagar por abonos, no lo pago de contado, lo pago por abonos, y mientras no lo termine de pagar, yo no me convierto en verdadero propietario del bien. Entonces, mientras yo estoy haciendo los pagos, el vendedor sigue siendo dueño del bien. Pero normalmente en esos casos se acostumbra que mientras yo lo estoy pagando, yo tengo el uso del bien. Con los vehículos, tal vez ya no tanto, pero antes se acostumbraba vender los vehículos con pacto de reserva de dominio. Yo no podía comprar mi vehículo de contado o no lo quería comprar de contado. Celebraba una compraventa con pacto de reserva de dominio, me quedaba pagando las mensualidades del vehículo, mientras tanto lo estaba usando. Y en el contrato se establecía que si yo incumplía, el vendedor tenía dos opciones. A elección de él, podía iniciar un juicio ejecutivo para cobrarme el saldo. Si el vehículo costaba 200,000 quetzales y yo debía 50,000 quetzales todavía, entonces podía iniciar un juicio ejecutivo para cobrarme ese saldo. En ese caso, él podía pedir un embargo sobre cualquier bien. Podía ser sobre el mismo vehículo, podría ser sobre mis cuentas bancarias, sobre un inmueble, sobre lo que él quisiera. Lo que le interesaba a él era que le pagaran sus 50,000 quetzales. Esa era una opción. La otra opción era pedir la devolución del bien. Y entonces, en ese caso lo que se iniciaba era una ejecución especial de la obligación de dar. Entonces pedía este vendedor la devolución de su bien. Si era el primer supuesto, a él lo que le interesaba era pedir que yo pagara los 50,000 quetzales que estaba debiendo, la medida precautoria idónea era un embargo. Podía ser sobre el mismo bien, podía ser sobre un bien indistinto, lo que él quería eran sus 50,000 quetzales. Si él tomaba la segunda opción, lo que quería era que le devolviera su vehículo, entonces la medida precautoria era un secuestro, porque el proceso versaba específicamente sobre ese bien, y lo que él podía esperar del proceso si obtenía un resultado favorable es que el juez le dijera: señor, tiene usted razón, usted vendió este vehículo con pacto de reserva de dominio y no se lo terminaron de pagar, aquí está de vuelta, lléveselo, es suyo. Entonces se cumple esto que dice mal redactado este segundo párrafo: cuando se demanda la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifica o extinga cualquier derecho sobre los mismos. El objeto de discusión era este bien, por lo tanto la medida precautoria idónea era el secuestro. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Pregunta. Entonces, volviendo al embargo, si el embargo constaba sobre un vehículo, como decía usted, en algún momento ese embargo también va a implicar la desapoderación del vehículo. En el embargo tenemos un problema. En el embargo tenemos un problema porque si usted se va a las reglas generales del embargo, creo que es el artículo 305. ¿Sí? El 305. El ejecutor nombrará depositario de los bienes embargados a la persona que designe el acreedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay otra norma que le diga a usted, o no hay una norma, mejor dicho, que le diga a usted específicamente que ese ser depositario implica quitarle su bien al deudor y llevarme. Se inferiría por el hecho de que estoy nombrando un depositario y precisamente el depósito consiste en el resguardo de la cosa, pero no hay una norma que se lo diga claramente como si la tenemos para el caso del secuestro. Entonces, normalmente lo que ocurre en esos casos es que usted pide primero el embargo, le decretan el embargo, se opera el embargo y después pide el secuestro. Y normalmente si hace esa secuencia, el juez se lo concede. Pero ahí mi fin del embargo es que lo rematen y así obtener el dinero que a mí me debe. Ajá. El fin del secuestro es que me devuelvan, pues que guarden como que lo que tienen de mí Ajá. y me lo devuelvan. Ajá. Entonces ahí
Lo que pasa es que la lógica que está detrás de seguirlo en esta secuencia que platico aquí con su compañero es, yo le demando a usted, lo que le logré embargar fue un vehículo. Entonces, efectivamente, como usted dice, al pedir el embargo, lo que quiero eventualmente es rematar ese vehículo. Usted me debía 50,000 quetzales, yo le estoy embargando su vehículo. Entonces, hay que rematar ese vehículo. Pero, a diferencia de lo que pasa con un bien inmueble, por ejemplo, si yo, olvidémonos del vehículo, si yo le embargo un bien inmueble, pues no hay mucho problema, porque usted podría seguir ocupando el bien inmueble y llegamos al punto de que se le remata, se le adjudica en propiedad a alguna persona, incluso hay una escritura traslativa de dominio, y ya con la escritura traslativa de dominio podemos pensar en cómo obtener la posesión sobre ese bien inmueble. Incluso dentro del trámite de la ejecución, la ley establece por ahí cuál es el procedimiento, se le fija un plazo y si no, se decreta el lanzamiento. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Ese bien inmueble no va a ir a ninguna parte, ese ahí va a estar, no tenemos problema con eso. Ahora con el vehículo, pues igual puede ser que supongamos que usted tuviera mala fe y lo va a esconder y ya nunca sabemos de ese vehículo, o usted sin mala fe, pero como está en su posesión, usted lo usa todos los días, mañana se choca y el vehículo es pérdida total y entonces ya no tenemos con qué garantizar el tema. Ahora pensemos en que sí se remata el vehículo. Ese vehículo ya rematado y transferida su propiedad a una persona, hay que entregarse. Entonces, pues ahí está la idea, aunque no el proceso, la discusión en el proceso no versaba sobre el vehículo, pues eventualmente, si todo sigue su curso, ese vehículo va a ser objeto de ser entregado a alguien más. Por eso es que, aunque nunca se platica expresamente de todo ese tema, la lógica que está detrás de seguir esa secuencia es eso. Entonces, en el caso usted me debe 50,000 quetzales, yo lo que ubiqué que ustedes tienen en su propiedad es un vehículo, le pido al juez que le embargue ese vehículo. Cuando ya tengamos constancia en el proceso de que el vehículo se embargó, yo presentaré un memorial y le diría al juez, señor juez, por la naturaleza del vehículo y etcétera, y se puede destruir y hay que resguardarlo, y le pido el secuestro, que se le entregue a un depositario. Exactamente. Y entonces lo normal es que el juez lo conceda si se procede de esa forma. Cuando los clientes simultáneamente no meten para que me den el vehículo listo, para que lo resguarden y en el momento en que ya se remate, que el vehículo sigue. Así es. Que de hecho, teóricamente yo me podría esperar, porque incluso si vamos a lo mismo que le decía, ya cuando la ley en el proceso de ejecución llega al punto de que ya se otorgó la escritura traslativa de dominio a favor del adjudicatario y etcétera, dice 326, otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto fijará el ejecutado un término que no exceda de 10 días, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento. Esto era en el caso de que fuera un bien inmueble. Ahí, como le digo, a mí no me da problema esperarme hasta ese entonces porque el bien de ahí no se va a mover. O dice el lanzamiento o el secuestro en su caso. El secuestro es para el caso del vehículo. Entonces yo perfectamente me podría esperar hasta aquel momento. Pero ¿qué pasa si esta mañana choca el vehículo y lo destruye? Entonces ahí tiene sentido pedir el embargo, aunque el proceso no verse específicamente sobre ese bien. ¿Sí? En este caso, Sí. Para el embargo, algo trata la ley en su artículo 305, que dice que solo a falta de otra persona. Y pues lo normal es que sí va a haber otra persona. Para el secuestro la ley no dice nada, pero en la práctica lo normal es que le exijan que sea un tercero. Dice la última oración del primer párrafo del 305, solo a falta de otra persona de arraigo podrá nombrarse al acreedor depositario de los bienes embargados. Lo dice para el embargo, pero se aplicaría también para el secuestro a falta de otra disposición específica. ¿Usted quería decir algo? ¿Usted quiere? Digamos, en caso de que el bien en el procedimiento de ejecución, ustedes mencionaban, digamos de que yo como que él me debe algo, ¿verdad? Ajá. Pero yo al final del bien embargado, yo no quiero, o sea, yo me quisiera ser propietario del bien y que no se remate, ¿eso es posible? Vamos a ver, yo le debo a usted dinero. Ajá. Y usted me logra embargar una casa y le gustó mi casa. Y se quiere quedar usted con la casa. Sí. Lo que pasa es que
dentro de la regulación ya del remate propiamente dicho, la ley establece ciertas personas que tienen derecho de tanteo. Entonces el remate en lo que consiste es en la venta de la cosa en pública subasta. Se hacen los anuncios, se señala un día y hora para el remate, llegan las personas, y entonces digamos que postores eran aquí su compañero y su compañero. Entonces la deuda era 100,000 quetzales, la base del remate son esos 100,000 quetzales. Entonces su compañero dice, pues yo ofrezco los 100,000 quetzales que son la base, yo ofrezco 150, yo ofrezco 200, yo ofrezco 250. Y el bien costaba 1,000,000 de quetzales. Entonces, por 250,000 quetzales, usted que es el acreedor puede decir, pues, y tiene derecho de tanteo, yo ejercito mi derecho de tanteo. Yo me quedo con ese bien por esos 250,000 quetzales. Entonces, en el caso del ejemplo, después se hará la liquidación de costas y demás, y supongamos que de 100,000 quetzales que era la deuda, llega a 150,000. Pero usted hizo una postura por 250. Entonces, usted se queda con el bien y me paga a mí, a través del tribunal, pues, pero me paga a mí mis 100,000 quetzales que son el excedente. O tal vez no llegamos a tanto, incluso ni siquiera hubo postores. Usted en el remate podría, si usted quisiera, supongamos que no le interesa, era la inversa, la deuda era mucho más elevada que el valor del bien, usted podría pedir que se señale un nuevo día y hora para el remate. Pero supongamos que sí le interesa, que es lo normal, usted en el remate puede pedir que se le adjudique el bien en pago a usted. Entonces son opciones que existen. Por supuesto, siempre va a funcionar lo que decíamos, yo tengo el derecho de rescatar ese bien en tanto no se otorga la escritura traslativa de dominio. Entonces, mientras eso no pasa, yo puedo ir al juez y decirle, señor juez, ¿cuánto fue la deuda? Aquí está, y ya recupero mi bien. O no lo recupero porque nunca lo perdí, pero ya rescato mi bien. ¿Estamos entonces claros con el secuestro? Entonces, me interesa que veamos esto, que como para tratar de cerrar el círculo en cuanto a las diferencias que existen entre estas tres medidas precautorias. Tal vez apagando la luz se ve un poco más claro esto. Ahí. Tenemos en la columna de la izquierda las tres medidas precautorias que estamos tratando de diferenciar: anotación de demanda, embargo y secuestro. Y en las columnas dice bienes inmuebles identificables e inscribibles. Señorita, apague el teléfono, por favor. Señorita. Bueno, entonces tenemos, para los efectos que nos interesan, podríamos dividir los bienes en estas tres categorías: bienes inmuebles, bienes muebles identificables o inscribibles en algún registro público, y otros bienes muebles, los que no son identificables y no se pueden inscribir en algún registro público. Entonces, la anotación de la demanda, vemos aquí, solo procede si se trata de bienes inmuebles o se trata de bienes muebles identificables, porque, como insistimos, hay que anotar esa demanda en algún registro. Esa es la idea. Entonces, en cuanto a otra clase de bienes, esa anotación de la demanda no sería procedente. Si yo, por ejemplo, demandara a la universidad y quisiera, bueno, la anotación de demanda no funcionaría aquí. Bueno, si se quisiera ejecutar una medida precautoria, bueno, sí me funcionaría. Yo le vendí estos escritorios a la universidad con pacto de reserva de dominio, sigo siendo dueño de los bienes. Resulta que la universidad no me los pagó, los quiero de regreso. Entonces, en el proceso vamos a discutir sobre esos bienes, pero como no son identificables y no están inscritos en algún registro público, aunque vamos a discutir sobre esos bienes, no procede la anotación de la demanda. Luego, el embargo sobre cualquier clase de bienes, no importa si son muebles, no importa si son inmuebles, y siendo muebles no importa si están inscritos o no en un registro público, siempre procede el embargo. Por supuesto, teniendo presente lo general que dijimos, en el sentido de que solo lo que me interesa en el embargo es garantizar una obligación patrimonial en general. Entonces, cualquier clase de bienes. Y el secuestro, cualquier clase de bienes muebles. No importa si están inscritos en un registro público o no, si son muebles, se pueden secuestrar. Si son inmuebles, no. El secuestro no procede respecto de bienes inmuebles. Entonces, tenemos que si los bienes son inmuebles o
bienes muebles inscritos, puede proceder en cuanto a ellos tanto una anotación de demanda como un embargo. ¿Por cuál me decido? Tengo que establecer si el objeto de discusión es ese bien en específico, pido una anotación de demanda. Si lo que me interesa es asegurar el cumplimiento de una obligación patrimonial en general y quiero eventualmente rematar ese bien, pido un embargo. La otra coincidencia la encontramos aquí. Si los bienes son muebles, no importa si están inscritos en un registro público o no, procede tanto el embargo como el secuestro. ¿Qué me define cuál de las dos debería pedir? Nuevamente lo mismo. Si el proceso versa específicamente sobre el bien mueble, en este caso, pido el secuestro, para que desapoderen la cosa de las manos del deudor, se le entrega a un depositario y quede ahí resguardada para que el juez en definitiva diga a quién se le va a entregar el bien. Si lo que quiero es asegurar la obligación patrimonial en general y eventualmente rematar el bien, lo que pido es el embargo. ¿Estamos claros ahí con esa distinción? Sí. Entonces, en el ejemplo de los escritorios, cabía embargo o secuestro. Pero Ajá. si lo que yo quiero es que me devuelvan mis escritorios, sería secuestro, y si lo que yo quiero es que me paguen lo que habíamos pactado por los escritorios, es embargo. Así es. Cuando se refiere a bienes muebles identificables, se refiere a que sean los que están inscritos. Sí, lo que pasa es que para poderlos inscribir necesitamos que sean identificables. Entonces aquí más o menos lo tomamos como sinónimo, pero en realidad lo que prevalece ahí es que estén inscritos en un registro público. Porque si por ejemplo vamos a platicar sobre esta computadora, ese es un bien identificable, tiene su número de serie y tiene sus demás datos que le identifican, pero esta no está inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a discutir la propiedad de esa computadora, usted no puede pedir la anotación de la demanda sobre esa computadora porque no está inscrita. A lo mejor podrá pedir un secuestro, porque vamos a discutir la propiedad y se trata de un bien mueble. Entonces, pues aquí, como le digo, lo manejamos como sinónimos, porque para que estén inscritos se necesita que sean identificables, pero lo que prevalece es el tema de la inscripción para lo que nos interesa acá. Y es ahí la intervención, pero esa la dejamos para la próxima clase. No sé si tienen alguna duda antes de que terminemos.